Hola, hola. Este es el segundo video de esta serie que estoy haciendo para estudiar la materia Historia de Corea. Y al mismo tiempo para cualquiera que esté pensando en estudiar esta carrera o, bueno, materia, o simplemente quiera entender mejor cómo se fue formando Corea a lo largo del tiempo. Recuerden que todavía no empecé esta materia y estoy intentando conocer las bases de cada contenido mínimo, que es Historia de Corea. Tampoco tengo la bibliografía obligatoria, entonces consideren esto. Estoy sacando todo el material de internet y tampoco soy experta. En el primer video hablamos del mito fundacional del pueblo coreano, el mito de Dangun, y vimos que no es solo una leyenda bonita, sino una base simbólica muy fuerte de identidad, unidad y origen común. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a entrar en el segundo contenido mínimo, que es los antecedentes y generalidades del periodo de los tres reinos. Un momento clave porque acá Corea deja de ser solo mito y empieza a organizarse políticamente de una forma más concreta. Y algo más importante, aunque el tema de hoy es específico, obviamente lo voy a ir entrelazando con los demás temas, contenidos del programa, porque bueno, en esta materia todo está conectado. Para entender el periodo de los tres reinos, tenemos que volver un segundo al mito fundacional. El mito del Dangun no es solo un relato de origen, sino una forma para explicar cómo debe ser el poder. Primero, el mito plantea un origen común del pueblo coreano. Esto es fundamental porque instala desde el comienzo la idea de que, más allá de las divisiones políticas posteriores, existe una identidad compartida. Cuando surgen Goguryeo, Bache y Silla, están mencionados en el video anterior, pueden considerarse estados, pero estados tempranos, no estados modernos. Es decir, no estamos frente a tribus ni confederaciones sueltas, son formaciones políticas estatales tempranas, no como las conocemos hoy. Se los considera estados porque tenían varios elementos fundamentales. Por ejemplo, 1. Un territorio relativamente definido. Cada reino controlaba un espacio geográfico concreto. Goguryeo en el norte de la península, Pakche en el sudoeste y Silla en el sudeste. Aunque las fronteras cambiaban por guerras y alianzas, existía una noción clara de un territorio propio. La segunda razón de por qué lo consideraríamos un estado es porque tienen una autoridad centralizada, el rey. Cada reino tenía un rey como máxima autoridad, una corte, una élite gobernante. El poder no estaba distribuido de manera horizontal como en las tribus, sino centralizado y generalmente por herencia, hereditario, lo que refuerza la idea de estado. La tercera razón de por qué esto puede considerarse un estado es porque tienen estructuras administrativas y jerárquicas, es decir, no eran estados modernos con burocracias complejas, pero sí tenían funcionarios, jerarquías sociales claras, sistemas de rangos. La cuarta razón sería la capacidad militar organizada. Los tres reinos mantienen ejércitos, construyen fortificaciones, organizan campañas militares. La guerra no era algo ocasional, sino una política de Estado. La quinta y última razón que podríamos mencionar es la producción cultural y lo que es la legitimación ideológica. Los reinos adoptan la escritura china, incorporan el budismo y el confucianismo y construyen narrativas de legitimidad real. ¿A qué quiero ir con esto? Adoptan una idea cultural para crear un orden y una conexión en este estado. Es decir, es muy importante, el estado no solo se impone la fuerza, sino que se justifica ideológicamente. Es algo típico de las formaciones estatales. Entonces volvemos. Cuando surgen Goguryeo, Parche y Silla, no se perciben necesariamente como pueblos totalmente distintos, sino como entidades que comparten un mismo trasfondo cultural y simbólico, y esta idea va a ser muy importante más adelante cuando aparezca el proyecto de la unificación de la península. Y si retomamos todo esto que mencionamos anteriormente, el mito fundacional, el mito de Dangun, nos hablaba de un origen común, una relación fuerte entre lo divino, la naturaleza y el poder, porque Dangun es descendiente del cielo y su autoridad no proviene de una elección popular ni de la fuerza militar solamente, sino de un mandato superior, digamos, divino. Esto crea una visión del gobernante como un mediador entre lo que es el mundo humano y lo celestial. Durante el periodo de los tres reinos, los reyes siguen siendo vistos como figuras con una autoridad
entidad especial, distinta del resto de la sociedad, y la idea de que el gobernante tiene una legitimidad casi sagrada. Es decir, el gobernante no gobierna solo porque puede, sino que debe gobernar. Su linaje, su origen, su rol están justificados por una tradición que se remonta a los orígenes mismos del pueblo coreano. Esto no va a desaparecer con el paso del tiempo. Cuando empiezan a formarse los reinos históricos, esta idea de poder como algo legítimo, heredado y casi sagrado va a seguir presente. Más adelante lo vamos a ver claramente con Silla, Goryeo y sobre todo en Joseon con el confucianismo. Así que el periodo de los tres reinos no rompe con el mito, lo transforma en estructura política. Antes de que existieran oficialmente Goguryeo, Pakche y Silla, la península coreana estaba formada por confederaciones tribales, pequeños estados y comunidades agrícolas con distintos niveles de organización. Podemos pensar este periodo anterior a Goguryeo, Pakche y Silla como una etapa de transición entre la sociedad tribal y el Estado. Acá aparecen los llamados Samhan, que literalmente significa los tres Han, Mahan, Chinhan y Byonghan. Estos no eran reinos unificados, sino agrupaciones políticas flexibles. De estas confederaciones van a surgir con el tiempo Pakche y Silla. Cada samhan, si quieren, cada principado, incluía varias aldeas o pequeños dominios, estaban gobernados por jefes locales y tenían una autonomía relativa. Esto es, no existía un rey único, una capital fija, ni un sistema administrativo centralizado. Por eso vamos a hablar de confederaciones, no estados. Aunque las tres Han, sí compartían características generales, cada uno tenía su propio perfil. Por ejemplo, Mahan era el más grande, el más diverso, ocupaba el sudoeste de la península y reunía muchas comunidades. De este va a surgir Pakche, que va a heredar parte de su base territorial y cultural. El segundo, Chinhan, estaba en el sudeste. Tenía comunidades más conectadas, unidas culturalmente, y si lo pensamos, y también considerando los mapas que vimos en el video anterior, de este va a surgir después Silla, que con el tiempo va a desarrollar una estructura de estado más fuerte, y Byonghan, que se ubicaba en la zona sur central, tenía una economía importante basada en el hierro, y de este va a surgir la Confederación de Gaia, que más adelante va a ser absorbida por Silla. ¿Por qué estos pseudoestados son tan importantes? Porque los Samhan, estos tres que mencionamos, son como un laboratorio político y social del que surgen los estados coreanos. En este periodo se empiezan a ver líderes locales con más poder, hay una diferenciación social, un control de recursos clave como la tierra, el hierro y la necesidad de organizar defensa y alianzas. Todo esto empuja a algunas comunidades a centralizar el poder, expandirse territorialmente hablando y transformarse en reinos. Entonces, así, Pakche, Silla no aparecen de la nada, son el resultado de un proceso largo de concentración de poder dentro de estas confederaciones. Mientras tanto, en el norte, Goguryeo se desarrolla con una identidad mucho más militarizada, en contacto directo y conflictivo con China. Esto es clave para entender después, a futuro, la influencia cultural china, las estructuras políticas y las constantes guerras y alianzas. En conclusión, antes de los tres reinos, la península coreana estaba organizada en confederaciones tribales y comunidades agrícolas. Los Samhan, Mahan, Chinhan y Byonghan no eran estados, sino agrupaciones flexibles de aldeas y jefaturas locales. De este proceso de concentración del poder van a surgir con el tiempo Pakche y Silla. El periodo de los tres reinos se extiende aproximadamente desde el siglo I a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Los tres reinos principales fueron, como mencionamos, Goguryeo, norte de la península y sur de Manchuria, Pakche en el sudoeste y Silla en el sudeste. Aunque hoy los pensamos como tres, en realidad convivían con otros actores importantes, como por ejemplo el que vimos en el video anterior, Gaia, que más adelante va a ser absorbido. Este periodo se va a caracterizar principalmente por guerras constantes, alianzas cambiantes, el desarrollo de estructuras estatales y una intensa circulación de cultura. Todo esto prepara el terreno para la futura unificación de la península.
Durante los tres reinos se empiezan a consolidar jerarquías sociales, aristocracias guerreras y sistemas de rangos. Estas tres cosas se forman como respuesta al proceso de estatalización, es decir, a la necesidad de organizar el poder, la guerra y la sociedad en reinos cada vez más grandes y complejos. Voy a mencionar por qué o a causa de qué cada una de estas tres. Empiezo con las jerarquías sociales antes mencionadas. ¿A causa de qué? Las jerarquías sociales se consolidan principalmente por una sedentarización agrícola, es decir, el control que están teniendo de la tierra cada vez más, una desigual distribución de recursos y una centralización del poder político. Cuando la sociedad se basa en la agricultura, quien controla la tierra controla la producción, quien controla la producción controla a las personas. Con el crecimiento de los reinos, algunos linajes acumulan tierras y prestigio, otros quedan subordinados, por ejemplo los campesinos, dependientes. El Estado necesita saber quién manda, quién obedece, quién paga tributos, quién pelea. Entonces, así se fija una estructura jerárquica estable, ya no circunstancial, ya no de la nada. Número 2. ¿Por qué se consolidan las aristocracias guerreras? ¿A causa de qué? Fundamentalmente por las guerras constantes entre los reinos, la necesidad de defensa del territorio y la expansión política. La guerra deja de ser ocasional y se vuelve permanente. Para sostenerla, los reinos necesitan guerreros profesionales, jefes militares leales al rey, linajes capaces de mantener las tropas, y a cambio de su servicio militar, estos grupos reciben tierras, privilegios, cargos políticos. Así, entonces, nace una aristocracia guerrera, donde el poder político, el poder militar y el prestigio social se concentran en los mismos grupos familiares. Esto va a ser clarísimo más tarde en Silla, en Corio y en la élite de Choson, aunque con otra lógica más confuciana. El tercero y el último, los sistemas de rangos. ¿A causa de qué? Por la necesidad de ordenar internamente a la aristocracia para evitar conflictos por el poder y legitimar quién puede gobernar. Cuando hay muchas familias poderosas, el rey necesita un criterio claro para decidir quién puede ocupar cargos, quién puede heredar el trono y quién está más cerca del poder. Entonces así aparecen los sistemas formales de rangos basados en el linaje, la antigüedad, el mérito militar y la cercanía con el rey. El ejemplo más claro es el sistema de rangos socios de Silla, donde no todos los nobles eran iguales y el acceso al poder estaba estrictamente regulado. Entonces, repito, durante los tres reinos se empiezan a consolidar las jerarquías sociales, las aristocracias guerreras y el sistema de rangos. Estas tres cosas se forman como respuesta al proceso de estatalización, es decir, a la necesidad de controlar un poquito más. En Silla, por ejemplo, más adelante se va a hacer el famoso sistema de rangos óseos que recién mencioné. Va a influir directamente en su política y en su cultura. También es en este periodo cuando el budismo entra oficialmente a la península, porque sirve para legitimar al rey y unificar simbólicamente a la sociedad. También es en este periodo cuando se difunden la escritura china y los clásicos, porque son herramientas clave para administrar el Estado, formar funcionarios y comunicarse diplomáticamente con China. También, a su vez, se desarrollan formas artísticas tempranas, porque los reinos usan el arte para expresar poder, religión, identidad, especialmente a través del budismo. Esto conecta directamente con los temas de manifestaciones artísticas, influencia cultural china y estructuras sociales y políticas del programa de la carrera. Durante el periodo de los tres reinos, China no es solo un vecino poderoso, es modelo político, fuente cultural, amenaza militar y un aliado estratégico. Bien lo vimos en el video de hoy. Los reinos coreanos adoptan de China los sistemas administrativos, la escritura y las ideas filosóficas, es decir, confucianismo y budismo. Pero no copian todo de manera pasiva, es decir, adaptan estos elementos a sus propias tradiciones. En otras palabras, Corea toma de China lo que necesita para gobernar, pero lo adapta a su propia realidad. Este patrón se va a repetir en Silla unificado, en Koryo, en Choson. Por ejemplo, ¿cómo se va a repetir? Por ejemplo, en Silla unificado. Silla se alía militarmente con la China Tang para unificar la península. Entonces adopta modelos administrativos de China, el budismo como una ideología de Estado y formas culturales de China. No copia todo, rechaza quedar bajo el control directo de China, expulsa a las fuerzas Tang chinas y mantiene su autonomía política y conserva estructuras propias, como por ejemplo el sistema de rangos óseos que mencionamos anteriormente que no existe en China.
Las luchas entre los tres reinos no son solo guerras caóticas, son parte de un proceso largo que desemboca en la unificación de la península bajo Silla en el siglo VII. Las alianzas con China, especialmente con la dinastía Tang, van a ser decisivas. Esto nos deja directamente a los siguientes temas del programa. Silla, Parge y la idea de que la unificación no fue total ni simple. Cuando hablamos de antecedentes y generalidades, no solo describimos qué pasó, sino por qué ese periodo importa. El periodo de los tres reinos es importante porque ahí nacen formas de organización que después no desaparecen. Eso es lo que significa proyección. ¿Por qué este periodo es tan importante para entender toda la historia coreana? Porque acá se forman, primero, las bases del orden aristocrático, es decir, ¿qué tiene que ver esto con los tres reinos? Durante los tres reinos, el poder queda en manos de familias nobles, el acceso al gobierno depende del linaje, los cargos políticos y militares se heredan. Esto nace en los tres reinos. En Koryo y Choson cambia la ideología, pero sigue gobernando una élite. O sea, Koryo y Choson no inventan la aristocracia, la heredan del periodo de los tres reinos. Un segundo punto para entender por qué este periodo es tan importante, para entender la historia coreana, es que la tradición de un estado es la tradición de un estado centralizado. ¿Y esto qué tiene que ver con los tres reinos? Antes había tribus y confederaciones, los Samhan, los tres Han. El poder estaba disperso y durante los tres reinos aparece el rey como autoridad central, se organiza el territorio, se crean leyes, ejércitos y funcionarios. Esto es una generalidad del periodo de los tres reinos. Después, Koryo y Choson no vuelven atrás, continúan gobernando con un estado fuerte y centralizado. Entonces, cuando decimos estado centralizado en Corea, su origen está en los tres reinos. Y por tercer punto, de por qué este periodo es importante para entender la historia coreana, es la relación entre poder, cultura y legitimidad. ¿Esto qué tiene que ver con los tres reinos? En los tres reinos, el rey gobierna con ayuda de la religión, el budismo, la escritura, los rituales, el arte. El poder se justifica culturalmente, no solo por la fuerza. Esto aparece por primera vez de forma clara en este periodo, y después Koryo usa el budismo para legitimar el Estado y Choson usa el confucianismo para legitimar el Estado también. Cambia la ideología, pero la lógica es la misma, y nace en los tres reinos. Todo esto, entonces, que mencionamos va a reaparecer en Koryo y en Choson, por ejemplo en Koryo con su aristocracia y sistema agrario, y en Choson con su sociedad confuciana, y hasta en los conflictos modernos cuando Corea enfrenta la colonización japonesa y la división de la península. Para cerrar, el periodo de los tres reinos no es solo un capítulo más, es el momento en el que Corea pasa del mito a la historia, de la tribu al estado y de la fragmentación al proyecto de unidad. En el próximo video vamos a profundizar en el desarrollo social y cultural y empezar a entrar de lleno en Silla y la unificación. Si estás usando estos videos para estudiar, este es un buen momento para repasar mapas, ubicar cada reino, pensar cómo el mito fundacional sigue presente incluso en la política y obvio también para dejar tu like, suscribirte y apoyar todo lo que estás viendo por aquí. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.